La tercera parte que tiene que ver con el rol de la mujer y vamos a utilizar como texto base principalmente el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Hay que tener en cuenta que Tito, al igual que Timoteo, era un joven que estaba a cargo de una comunidad, a cargo de una iglesia. Podemos ver en su introducción que va desde el capítulo 1, del versículo 1 al 3, vamos a leerlo. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad. Este tema de la piedad se va a desarrollar ahora con mayor detenimiento en el capítulo 2 con relación a la mujer, a los jóvenes y a los ancianos. Con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde tiempos eternos. Y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Esta es la misma expresión que él usa cuando le habla a Timoteo. Y nos da un indicio también de que al parecer Tito era una persona joven que estaba a cargo de esta iglesia. Esta parte es importante porque hay que precisar que se trata de un pastor que está a cargo de una iglesia. No estamos hablando de un pastor de una parte de la iglesia, sino del pastor de la iglesia. A pesar de su juventud, ya Dios le había llamado y tenía una vocación ministerial, y por eso también nosotros se ubica esta carta de Tito dentro de las cartas pastorales, porque su función también es darle instrucción a este joven ministro sobre cómo debe manejarse la iglesia. Después llegamos al capítulo 2, donde hay exhortaciones que se dirigen a las mujeres mayores, a las jóvenes y a los jóvenes. Y nos habla del rol de los ancianos dentro de la iglesia. Vamos a leer el capítulo 2 completo, donde dice: pero en cuanto a ti, le está hablando a Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina va a aparecer también como un eje importante aquí. Y dice: los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Ahí está hablando de los ancianos, de los que está hablando en el versículo 5, los obispos y ancianos. Asimismo, las ancianas, ya aquí no se trata de un título eclesiástico, sino de mujeres de mayor edad, sean reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Y aquí comienza ya a desarrollar un eje importante de estas mujeres mayores dentro de la iglesia, la enseñanza, y después especifica que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes que amen a sus maridos y que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo exhorta a los jóvenes. Mire que también está a los jóvenes la enseñanza de ser prudentes, a que sean prudentes. Y ahora le habla a Tito: muéstrate, dice, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, muéstrate en todo como un ejemplo. De hecho, lo está poniendo a él en el acápite de los jóvenes. Muéstrate tú en primer lugar como un ejemplo. Por eso decimos también que era un pastor joven, no un pastor de jóvenes, que es otra cosa muy diferente. Él era un ministro que al parecer tenía una corta edad, pero eso no quiere decir que deba darse un ministerio de él solamente hacia los jóvenes. De hecho, lo que está estructurando la carta es precisamente que este ministro joven se apoye con respecto a la enseñanza de las mujeres en las mujeres mayores.
ellas dentro de esta iglesia deben ser un apoyo para este ministro joven. Esa es la instrucción, es el sentido, el propósito. Le da un lugar en la iglesia, pero que no necesariamente tiene que ver con un puesto ministerial, porque esa también es otra dificultad a la que se enfrenta hoy la mayoría de las iglesias. Mucha gente dice que quiere servir, pero no quiere hacerlo si no se le da un título. Y resulta que aquí se les habla a las mayores que sirvan en la iglesia sin que necesariamente deban tener ningún título. Están ejerciendo la enseñanza a las jóvenes. Y después le dice a Tito, con palabras sanas, otra vez, palabra sana igual a doctrina sana, irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence a no tener nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos o a los esclavos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Señor con todo en todo respecto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. ¿Cuál es la motivación de esa vida que está describiendo el apóstol Pablo a Tito? Uno, la sana doctrina, está Dios nuestro Salvador, y después dice en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Esta vida de piedad se sustenta sobre la obra de Cristo, quien nos redimió, está en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces, esta vida piadosa solo es posible, ¿por qué? Por la obra de Cristo, por la redención de Cristo, y esta vida piadosa manifiesta de forma tangible en el tiempo presente la esperanza que debe tener el creyente. Hoy entonces vamos a detenernos en ese rol de la mujer mayor dentro de la iglesia. El texto dice varias veces que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes, pero en este primer punto hay que hacer un presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto para que una mujer mayor pueda enseñar? ¿Se requiere solamente la edad? No estamos hablando aquí de simplemente porque tenga mayor edad. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también a los ancianos les dice en el versículo 2, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, virtudes del carácter. Y ahora a continuación habla de las virtudes espirituales que también deben tener. Sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Otros traducen en la esperanza. Y estaríamos hablando de virtudes de la fe, la esperanza y el amor. De su vida espiritual, cómo se refleja en un carácter digno, sobrio, prudente, que es capaz de enseñar. Después también le dice a las mujeres en el versículo 3, dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas del vino, que enseñen lo bueno. ¿Cuál es el requisito? No solo la edad. Debe tener unos atributos de carácter. Debe ser un ejemplo con relación a su carácter. Su carácter debe mostrar que tiene un dominio propio sobre sí, que no es esclava ni de su lengua, ni de sus pasiones y sus deseos, poniendo como uno de los ejemplos el vino. No es una persona que no tiene dominio sobre sí misma ni que no tiene una vida ordenada de acuerdo a la Escritura. Está hablando de una mujer que por muchos años ha sido ejemplo de virtud y que
Su solo ejemplo sirve para inspirar a las mujeres más jóvenes en el caminar con Jesucristo. Entonces, lo primero es el carácter. Fíjense que es el mismo requisito para los ancianos. Si usted lee la lista de los ancianos en Tito o la lista de los ancianos en Timoteo, los requisitos son todos de carácter. Hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no calumniador, esto, lo otro. Y por último dice, acto para enseñar. Ya habla de un don, de una vocación que Dios le ha dado para ejercer la docencia dentro de la iglesia, para enseñar. Aquí también hace lo mismo con las mujeres y les dice, lo primero que debe verse es su reverencia en su conducta, su fe, su fidelidad, su carácter. Eso es lo primero que debe mostrar. Esa es la credencial para este ejercicio docente. Si su carácter no es conforme al Evangelio, no puede enseñar. ¿O qué va a enseñar? ¿Cuál sería su función? Entonces, lo primero que debemos decir es que esta mujer ha debido ser, primero que, una discípula de Jesucristo. El discipulado está implícito ahí. Porque si ella puede enseñar es porque ha sido enseñada. Se requiere ser discípulo para poder ser maestro. Y eso no se puede obviar. Nadie que no ha pasado por un discipulado puede llegar a ser maestro. El modelo de la Biblia no permite una formación docente, entre comillas, solamente intelectual, sino que debe pasar por un proceso de crecimiento y de madurez. Por eso lo primero que se señala es el carácter. Este es el carácter que debe tener para que pueda enseñar. Y ese carácter no se desarrolla de la noche a la mañana. Se ve en esta mujer un proceso que ha llevado tiempo, por eso se refiere a su edad, ha llevado tiempo, pero también ha llevado un peregrinaje, un ejercitarse en la fe que le dé el decantamiento necesario, la madurez espiritual, emocional necesaria para poder guiar otro proceso o acompañar otro proceso. En este punto es interesante que el discipulado en la Biblia todos sabemos que se expresa por la metáfora de caminar, de ir detrás, pero también de acompañar. El discípulo es quien sigue a Cristo. Podemos ver, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3. La palabra carácter, firmeza, ¿no? No incluye mal genio, porque si no estamos fritos mucho. No Sí. debe entenderse hasta allá. O sea, más bien eso es un rasgo que debe trabajarse en el carácter del creyente. Estamos hablando, cuando hablamos de carácter, hablamos de su integridad, de todo su ser. Estamos hablando de que esta persona debe tener una madurez emocional, una madurez espiritual. ¿Y por qué hablo tanto de las emociones? Porque debe enseñar a amar. Debe tener una madurez afectiva ya esa mujer. Debe ser capaz de enseñar a otra mujer joven a que ame. No se trata solamente de enseñarle la doctrina, debe enseñarle la doctrina y la doctrina debe formar su carácter, pero debe enseñarle también una madurez completa, una madurez integral. Debe estar presente en la vida de esa mujer, así como en la vida de un varón creyente, la fe, la esperanza y el amor, como ejes importantes. Y esos ejes y esa esperanza en Cristo y esa redención de Cristo moldean toda su vida. Eso es lo que debe enseñar. ¿Qué debe enseñar? Cómo Cristo ha moldeado su corazón para hacer de ese hombre un hombre conforme a su corazón o de esa mujer una mujer conforme a su corazón. Eso es lo que debe transmitir. Acuérdense que el eje del discipulado no es solamente enseñar la doctrina, sino enseñar a guardar todas las cosas que les he enseñado, mandado. O sea que debe saberlas, ¿cierto? Debe saber la doctrina, pero debe saber cómo vivir esa doctrina en la vida práctica.
Esa es una piedad en acción. Parte de esa piedad en acción es ese rol importante que estas mujeres deben ejercer dentro de la iglesia. Y ese es el punto a resaltar. No se puede ser maestro si no se ha sido discípulo. Ahora, ¿qué es lo que implica ser discípulo? Veamos el Evangelio de Marcos para mostrar otros aspectos que son importantes de resaltar con relación al discipulado. Marcos, capítulo 1. Del 16 al 20. ¿Quién es un discípulo? Miren esto, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio Jesús a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar porque eran pescadores. Los vio en su cotidianidad. Y Jesús les dijo, seguidme o síganme y les haré que seáis pescadores de hombres. ¿Quién es un discípulo entonces? Uno que por el Señor ha sido llamado a seguirle. Y dejando al instante sus redes, le siguieron. Yendo poco más adelante, vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes, y al instante los llamó. El llamado. Cristo hace el llamado a seguirle. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Caminaron, lo siguieron. ¿Qué es un discípulo entonces? Alguien que ha escuchado la palabra de Cristo y le ha seguido. Pero nótese que el discipulado se identifica no como una situación estática. Se quedó ahí. De hecho, Jesús iba caminando y los discípulos tienen que moverse de donde están para poder seguirle. Si usted se queda ahí, no es discípulo. Así que el discipulado juega con una metáfora que es de movimiento. No es algo que se queda estático, sino que es algo que se va desarrollando. También juega el discipulado con una metáfora de crecimiento. Dice, cuando éramos niños, pensábamos como niños, razonábamos como niños, pero ahora siendo adultos, hemos alcanzado ya una forma de pensar que no es infantil. Esa forma de pensar madura es la que usted va a ayudar a que desarrolle esa mujer más joven o ese hermano más joven. Esto es importante para la también visión de la iglesia. Las iglesias, como las personas crecen y se desarrollan. Y suele pasar que muchos se quedan en el infantilismo de ese desarrollo. Fíjense que el discipulado implica madurez. El objetivo del discipulado, cuando el Señor llama, es a que estemos con Él. ¿Para qué? Para que vayamos creciendo en la imitación de Él. Para que nos vayamos asemejando a Cristo. Para que vayamos creciendo en estatura y en conocimiento a la imagen de aquel que nos llamó. Eso debe suceder a nivel personal, pero también se refleja a nivel de las iglesias. Las iglesias tienen, digamos, por poner la analogía del niño, una etapa de sus inicios, de pequeño, va tomando una adolescencia y va llegando a una madurez. Por eso no es sano hacer unas transpolaciones de modelos eclesiales sin saber en qué etapa está esa iglesia. Yo no puedo llegar a tomar el modelo, por ejemplo, de la iglesia del pastor MacArthur, que tiene 50 años, y venir a querer aplicarla a una iglesia que tiene 5. ¿Por qué? Porque su etapa no es igual. Y usted va a querer forzar cosas que no se han dado de forma natural. ¿Por qué? Porque todavía no está en esa etapa del recorrido de su camino. Puede forzar. Así como usted no puede tomar un ministro en formación y ponerlo antes de tiempo a quemarlo. ¿Por qué? Porque todavía no es su tiempo. Por eso aquí el mandato presupone cierta peregrinaje en el tiempo. Dice a las mujeres mayores, ancianas,
enseñen a las más jóvenes, presupone que ha tenido un desarrollo y un crecimiento, ha crecido, ha madurado. Tanto es su crecimiento que ya ha interiorizado su experiencia, ha decantado incluso sus errores y es capaz de corregir, es capaz de enseñar, es capaz de ver mucho más allá de las circunstancias inmediatas que de pronto ve esa joven y es capaz de guiarle para que salga adelante en aspectos cotidianos, prácticos, pero que van a tener una gran repercusión sobre su hogar y sobre su vida espiritual. Esto presupone una experiencia de fe decantada, madura ya, que ha sopesado muchas cosas. La prudencia en las acciones implica ya un dominio de carácter. Una persona que ha sido moldeada por muchas etapas de su vida, que ya no es una persona impulsiva en la toma de sus decisiones, que lo que primero que piensa dice, no, ya estamos hablando de una persona que es capaz de evaluar las circunstancias y dar una guía con sensatez y con prudencia. Eso es un anciano. Alguien que ya ha tenido una experiencia de vida y de caminar con Cristo, de tal forma que él puede tener un discernimiento sobre el caminar de otra persona. Así que lo que se está pidiendo aquí a estas mujeres mayores es que ya que han recorrido gran parte de su peregrinaje espiritual y han alcanzado una solidez de su carácter, han alcanzado una madurez en todas las dimensiones de su ser, ahora aporten de esa experiencia de vida y de ese caminar con Cristo a las nuevas generaciones, de tal forma que se edifiquen esas nuevas generaciones y aprendan de la experiencia de estas mujeres. Perdón. Recordemos por lo menos el texto de Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo 2. ¿Quién lo puede leer? Recordemos la importancia que da la escritura al anciano. Siempre llama a que se le honre y a que se le tenga en alta estima. Delante de las canas te levantarás. Eso era un acto que implicaba honra, pero ¿qué era lo que se honraba? También se tenía en cuenta el peregrinaje de ese hombre y esa experiencia de vida que debía honrarse. ¿Qué dice Deuteronomio 8, capítulo 2? Te acordarás de todos los 40 años en el desierto y ya entenderás que ese desierto tenía un propósito y era probarte, mostrarte, limpiar tu corazón. A esa persona que puede hacer ese recorderis, que ya tiene toda esa enseñanza del desierto de su vida, es a la que después le dice, y lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Acuérdense que en la primera etapa del pueblo de Dios, la enseñanza se transmitía por la tradición de los padres. Los abuelos y todos esos eran la herencia, eran el recuerdo, eran la memoria colectiva del pueblo. Ellos eran los depositarios de esa herencia. Con toda esa imagen, uno puede ver el porqué de la importancia que Pablo le da a las mujeres de mayor edad dentro de la iglesia, y eso implica obviamente a los hombres de mayor edad dentro de la iglesia, porque de alguna forma son depositarios de una memoria. Ellos son unas personas que si han caminado piadosamente con Cristo toda una vida, si han interiorizado en su carácter
los valores del Evangelio pueden ser de gran ayuda para acompañar el peregrinaje que otros están iniciando. Así se va dando que el mayor comienza a acompañar al menor. Miren en qué áreas sobre todo debe ejercer ese acompañamiento. Tito 2:3 habla de, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta. ¿Qué debe ayudar o en qué debe ayudar? Ya ella ha librado todas las batallas con relación a su propio carácter, de tal forma que tiene una conducta, se ha ejercitado en la piedad y es dueña de sí misma, dominio propio, ha madurado, ha decantado muchas cosas, no es esclava de sus pasiones ni de sus deseos, sino que ha experimentado la libertad en Cristo de un carácter. Ha ido depurando muchas cosas, ha andado reverentemente, domina su lengua. Fíjense que esto es un aspecto importante porque habla de no calumniadoras. Y la escritura es clara cuando dice, por ejemplo, no es rey, las buenas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero también dice que de lo que hay en el corazón habla la boca. Es decir, que las palabras de esta mujer son el reflejo de su vida espiritual, de su interior, de su corazón. La forma como ella ha logrado, como dice también Santiago, aquel que ha logrado refrenar su lengua es perfecto. O sea, ha llegado a una madurez en su vida de tal forma que tiene incluso un desarrollo de su mente cristiana que filtra todo a la luz de la palabra de Dios. No es una persona que tiene reacciones instantáneas o instintivas todavía, sino que es capaz de leer los hechos a la luz de la palabra de Dios. Un ejemplo muy bueno para este caso es José. ¿Se acuerdan? La experiencia de José. Se enfrentó a la posibilidad de que su esposa hubiera adulterado a puertas de casarse. ¿Qué habría hecho usted, varón, cuando se entere de que su prometida, pongamos el escenario, a escasos días de la boda, le dice estoy embarazada y usted no ha estado con ella? ¿Qué es lo que piensa? Adulterio, todo lo demás. ¿Qué haría un ciudadano de nuestra costa caribe? Formar el escándalo del siglo, ¿o no? ¿Qué hizo este hombre sabio y prudente, mucho mayor? Fue a meditar cuál era la acción que debía tomar, teniendo en cuenta incluso el proteger a aquella persona cuya vida estaba en sus manos, porque acuérdese que el adulterio se castigaba con la muerte. Así que este hombre tenía la vida de su esposa en sus manos. Y él no sale corriendo a ejercer su legítimo derecho apoyado por la ley, sino que sale a decantar primero qué va a hacer. Es un hombre que medita sus acciones, que no responde a los impulsos del orgullo herido, de tengo rabia, de me voy a vengar, de voy a hacer esto, voy a decir, voy a formar el bochinche. No. Este es un hombre que fue capaz de tener dominio propio de sí y reacciona con prudencia. Y lo primero que sabe es que no se puede tomar una decisión de ese calibre a la ligera. Así que lo que hace es que se detiene y dice, y estando en su casa, meditando en qué iba a hacer, aparece el ángel. Y el ángel es el que le instruye, José, la voluntad de Dios es esta, y le explica qué fue lo que sucedió. De ese tipo de personas es que estamos hablando aquí cuando hablamos de ancianos. De una persona que ha peregrinado en la vida y ha aprendido a dominar sus emociones, ha aprendido a vivir una vida de piedad
y tiene una experiencia con Cristo y con el caminar, de tal forma que tiene ese tipo de reacciones. Eso no es instantáneo en la vida, eso requiere un ejercicio de disciplina y de meditación, de oración. Así que esta mujer que tiene estos aspectos de su carácter moldeados, tiene detrás otras raíces, como cuáles, como una vida de oración, como una vida de devoción. Todo eso no se dice en el texto, pero se presupone por los frutos que ha dado, por el desarrollo que tiene. Esta parte es muy importante porque si hacemos la similitud de esto a la iglesia vive los mismos procesos. Vive una etapa de niñez donde las cosas van ahí como tuntuneando, como el niño va aprendiendo a caminar, se organizan las cosas, se tambalea, en fin, nos equivocamos en esto y se van. Y miren, la mayor dificultad de las iglesias es al comienzo, pero los errores del comienzo por lo general tienden a perpetuarse mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son como los hábitos que coge el niño. Ah, no, pero es que así fue que yo aprendí. Y desaprender no es tan fácil como aprender mal. Es inevitable que el término ancianas, lo que tú vienes explicando de esa madurez espiritual, también se adquiere con el tiempo. Entonces es inevitable pensar en que ancianas no solamente, mejor dicho, tiene que ir de la mano con la edad avanzada, porque en algunos textos la Biblia habla de ancianas, como en Tito 1:5, parece ser que habla de edad avanzada. Sí. Y aquí, como dice que enseñan a las más jóvenes, también parece que indicara de edad avanzada. Entonces es inevitable que las más maduras también son las más avanzadas, ¿verdad? Y en ese caso yo preguntaría, ¿es posible que una persona que no ha tenido, una mujer que no ha tenido esposo e hijos, le enseñe a una que sí los tiene? O en el mismo caso, un hombre que no ha tenido familia, sí puede, yo creería en el Señor, pero no sé. Lo que pregunta Ernesto es interesante de evaluar de ambos aspectos. Por eso decía, no necesariamente únicamente la edad, porque todos hemos visto personas de 50 que tienen una mentalidad completamente infantil, entonces eso los descalifica. Que incluso puede tener mucho conocimiento a nivel intelectual, pero su carácter no lo acompaña, eso lo descalificaría. Puede haber un joven que rompa la excepción de la regla general, sea por una vocación que Dios le dio, como Samuel, como algunos ministros muy jóvenes, como Timoteo o como Tito, a los que a pesar de su corta edad, Dios les había dado una madurez. Por eso le dice, sé ejemplo en todo. Sobre la otra parte, lo recomendable es que una mujer que ha vivido los rigores de un hogar enseñe a una mujer que está comenzando un hogar. La excepción es, si no hay esa mujer, pues debe recurrir a una mujer madura en su fe, madura de edad también, que de acuerdo a los principios de la Escritura la oriente. Sería lo recomendable en ese caso. Pero miren hacia el reto que nos pone la Escritura aquí. Nos está llamando a una madurez de carácter completa. Porque así ejemplo, miren que Pablo comienza en 2:1, pero en cuanto a ti enseña lo que es de acuerdo a la sana doctrina. Esta mujer madura debe ser capaz también de enseñar la Escritura, la sana doctrina a esa mujer más joven. Esa es algo que ya debe tener, porque le va a enseñar a gobernar su casa de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, su manual, su guía va a ser la palabra de Dios. ¿Dónde está la experiencia en que esa mujer ha aplicado por mucho tiempo, conscientemente, esa palabra de Dios a muchos aspectos de su vida matrimonial, de tal forma que ya esté ejercitada en la piedad, para que cuando vea las dificultades que se le presentan a esa nueva esposa, ella pueda orientarla? Y le evitará muchos contratiempos, muchas decisiones equivocadas, mucho dolor, esa instrucción. Pero aquí entonces hay que dirigir
la mirada hacia los jóvenes. Lastimosamente nuestra cultura padece de un rechazo a los valores de los mayores. Es como la época de cuando hablamos de Saúl, de cómo se desconectó de todos los valores de su familia. Dice, yo me voy a morir y aquí que esa primogenitura, eso no importa. Con lo que rechazaba toda la herencia espiritual de la esperanza en la resurrección y demás. Entonces, puntos bien importantes. A los jóvenes, ¿qué les dice eso? Pablo le dice en versículo 6 del capítulo 2, asimismo exhorta. Esa exhortación implícitamente es una exhortación a los jóvenes a que oigan, a que escuchen. Porque se da de doble vía el asunto. Puede ser que ese anciano haya asumido también los valores del mundo y él mismo haya obviado su lugar en el asunto de transmitir su experiencia y se haya apartado de la vida de la iglesia. No, ya yo estoy viejo para esto, ya yo de aquí no sirvo para más, en fin, etcétera. Dedicarme a estar detrás de esos pelados, no, eso ya yo estoy muy viejo para ese cuento. Y él mismo se aparta y no busca conscientemente transmitir su experiencia de vida y de caminar con el Señor a las nuevas generaciones. Puede pasar ese extremo negativo que sería bien lamentable y que ahí esa persona mayor debe entrar a revisar. Si está asumiendo como modelo cultural toda esa idea de que solo el productivo es el que vale dentro de una sociedad, solo el que es capaz de desplegar gran fuerza de consumo o de fuerza para laborar es valioso. Resulta que la sabiduría que ha acumulado es valiosa para los que vienen en el caminar. Y que él debería de alguna forma, después de haber caminado y haber terminado o estar pronto a terminar su carrera, tener la misericordia y el amor de devolverse a acompañar a alguien que apenas está empezando y comenzar con él a llevarlo de la mano. Mira, cuando a mí me pasó eso, cometí todos estos errores. Esas son opciones que no debes tener en cuenta. Y así, y comenzar a caminar con ese joven para ayudarle en el peregrinaje, para acompañarlo ahí. Ese es un punto importante. Y los jóvenes deben tener en cuenta que la prudencia, uno de esos elementos de ser prudente es aprender a escuchar, oír. Fíjense que los profetas dicen, cuando Israel era muchacho, yo le hablé, pero él no quiso escuchar. Y los profetas muchas veces le hablaron así al pueblo, tardos para oír, necios. La inexperiencia siempre cree, contraria a toda lógica, que se las sabe todas. El joven, no, ya yo eso lo sé, yo sé lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera. Y después vienen los sinsabores en la vida cuando se dan las malas experiencias. Entonces el discernimiento del joven debe también estar en la sabiduría de oír. Ahora, para la iglesia esto, ¿por qué es importante? Porque la iglesia debe meditar en qué etapa de su vida está y procurar que nadie se quede rezagado en los procesos de madurez de una iglesia. Porque si no, ¿qué va a suceder? Que en la etapa de adolescencia de una iglesia va a haber algunos que quieren regresar a la etapa infantil. Pero es que nosotros siempre hicimos así. Pero es que de pronto ahora nos dimos cuenta que nos equivocamos. Y parte de la madurez de una persona está en decir, hombre, tomé una mala decisión al principio, hay que revertir. Eso hace parte de una persona que va creciendo y va madurando. Es capaz de decir, comenzamos así, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que la escritura nos estaba indicando que el asunto iba por otro lado. Estamos redireccionando. Si toda la iglesia va en la misma madurez, entenderá esos cambios, entenderá ese crecimiento y no se quedará rezagado. Pero si no, muchas personas van a quedarse y eso puede causar
que hayan dos comunidades en una. Lo que quieren que todo sea como fue al principio, porque todo tiempo pasado fue mejor. Y lo que ven que el asunto va creciendo y se va desarrollando y que por eso se van dando nuevas situaciones que hay que resolver y que hay que enfrentar. En fin, eso sucede también en la vida de todo ser humano. Hay alguna etapa en la vida donde ese joven se va enfrentando a muchas realidades que no comprende y ahí se siente desorientado. Y ahí es donde debe escoger entre seguir caminando hacia adelante, afrontar las situaciones y aprender, o devolverse a su etapa infantil y desconectarse y despreocuparse de todo, creyendo que ese es un buen escape. Y eso no tiene sentido. Ahora, en esa situación de desorientación de ese joven, ¿cuánta ayuda le sería una persona madura que le dijera, mira, a mí me pasó eso? Y descubrí este principio en la Escritura, lo apliqué así y mira lo que sucedió en mi vida. Y le va transmitiendo una experiencia muy valiosa para su caminar con Cristo. Entonces, este asunto lo vemos como, o debemos verlo desde un eje de discipulado. ¿Qué debe enseñar esa mujer mayor? A ser prudentes. La prudencia. ¿Alguien que me pueda leer Proverbios 14:1? Estamos hablando aquí de un aspecto de la vida donde esta persona se ha entrenado para pensar de acuerdo a la Escritura, para meditar los aspectos, para sopesar entre múltiples decisiones y escoger de acuerdo a los valores del Evangelio. Eso es algo que se va adquiriendo con la práctica. Arturo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué es lo que se busca evitar aquí? Que la necedad, antítesis de la prudencia, lleven al traste la vida de esta mujer y la vida de su hogar. Porque acuérdense que aquí el eje es esposo e hijos. Esta prudencia es un llamado a la sabiduría, es un llamado a aprender, es un llamado a aprender a vivir la sabiduría de la Biblia. Para eso los proverbios dan una gran ayuda y no nos vamos a detener aquí en ese aspecto porque no es el objetivo de la enseñanza ni tenemos tiempo. Pero la prudencia implica ese decantar, esa madurez que le permite al ser humano tomar decisiones con sobriedad, no tomar decisiones por impulsos, no tomar decisiones por estados emocionales alterados, sino que esa persona es capaz de tener dominio propio y decir, tengo rabia, quiero hacer esto, pero no es lo sabio en este caso. Y es capaz de refrenar ese impulso y decir, no, eso no es lo que debo hacer. Eso es lo que me gustaría en este estado de ira, de rabia, de etcétera, de deseos de venganza, pero eso va a tener unas consecuencias nefastas que no son prudentes. Y esa persona, gracias a la obra del Espíritu Santo, va desarrollando ese dominio propio para poder afrontar eso. ¿Qué debe enseñarle? La pureza, a ser puras, a ser castas. La pureza en todo el sentido de la palabra, no solamente de la parte sexual, sino que incluso la pureza de las palabras, porque antes se ha dicho no calumniadoras. La pureza de los hábitos, no esclavos del vino, por ejemplo. Serían aspectos. Hacendosas en el hogar. Enseñarle la importancia de ser laboriosas con relación a su casa, de trabajar para su casa. No solamente el aspecto material de su casa, porque a veces pareciera que muchas personas se lee así. Piedad quiere decir que tenga la casa limpia. En una parte sí, o sea, debe tener la casa limpia, eso hace parte de lo que debe hacer, pero no debe ser como debe tomarse el texto.
Porque la pureza de un hogar no solamente está en que los muebles estén limpios. La pureza de un hogar va mucho más allá. Que trabaje en su casa quiere decir muchas cosas más allá que tener todo limpio y ya. Sino que desarrolle, o sea, trabaje para su hogar. Trabaje para el crecimiento espiritual también de sus hijos cuando su esposo no está. En fin, que desarrolle su ministerio dentro de su casa como ama de esa casa. Ese es un aspecto importante. Después dice, amables. Otra vez, aspectos del carácter. Sujeción a sus maridos. Esto implica que esta mujer conscientemente acepta el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo. Aprende a seguir un liderazgo que Dios le ha dado a su marido. Ya hemos hecho la claridad que dice, el mismo amor que ella tiene hacia su esposo es el que debe motivar su sujeción a ese liderazgo. ¿Para qué? Después dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, miren a todo lo que nos lleva. Esto está hablando de una vocación también para la mujer. Dios le llama a un servicio dentro de la iglesia. Dios le llama a que de pronto no se acomode en esa primera etapa donde usted llegó a la iglesia en sus primeros tiempos y se sentó a aprender. Eso puede que haga parte de su edad infantil, de esa etapa, ¿cierto? De tomar leche, pero ya siendo maduro, el Señor le llama a que asuma otra vocación, otra etapa, y es que ayude a las mujeres, y va también para los adultos, para los hombres también, que ayuden, que salgan un poquito de sí y se preocupen por la juventud que está llegando. Entonces fíjense que si eso sucede así en una iglesia, ¿usted cree que se debería necesitar un culto de jóvenes? Si ese joven tiene personas maduras en la fe, que le están ayudando, que incluso le estarían pastoreando, porque estaría ejerciendo una labor pastoral, aunque no sea el pastor de la iglesia, pero es una persona madura en la fe, que le está haciendo un seguimiento, que le está ayudando, que le está orientando, que le está pidiendo cuentas de sus talentos, que le está impulsando. Si eso sucede así, muchos de esos jóvenes van a tener una gran bendición en el seno de las iglesias, sobre todo teniendo en cuenta que esa orientación, muchos de los jóvenes que están llegando a nuestras iglesias no la tuvieron en sus casas y quizás no las tienen porque sus padres en su mayoría no son creyentes. Entonces es un sostén muy importante que la iglesia puede dar a los nuevos jóvenes, hombres o mujeres que están llegando, si los ancianos se involucran en los procesos de esos jóvenes. Y fíjense que el mandato es a las ancianas, a todas en general, no es a los pastores únicamente. Lógicamente que estas funciones también las debe ejercer el pastor de la iglesia, ayudar, acompañar. Pero si usted ha peregrinado con Cristo, también debe sentirse responsable de los jóvenes que están llegando nuevos. Y debe hacerse partícipe de su crecimiento y de su edificación. No puede simplemente quedarse en la primera etapa donde se llegó y se sentó para formarse y creer que toda la vida de la iglesia va a ser lo mismo. Entonces ya tiene 20 años de estar en la iglesia y está sentado muy cómodamente esperando que alguien haga lo que todo el mundo debe hacer, pero que nadie se mueve a hacer. Curioso, ¿no? Una vez un jefe mío decía, lo que es responsabilidad de todo es responsabilidad de nadie a veces. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que se debe hacer y todo el mundo está esperando que otro lo haga. No, pero es que todos debemos hacerlo, sí, pero es que nadie lo hace. Entonces, no es esperar a ver quién se mueve primero para ya por pena o por vergüenza, bueno, me tocó. Como cuando pasa en los buses de servicio público que se va
y se sube la mujer embarazada y todo el mundo mirándose para ella. Hasta que al fin uno ya por física vergüenza, no por iniciativa, me tocó a mí. Y se levanta. Porque nadie más lo hizo. Él esperaba angustiosamente a que alguien más lo hiciera, pero no hubo ningún otro y le tocó a él. Eso no puede ser el modelo de la iglesia. Todo el mundo esperando que, bueno, hay que ayudar a los muchachos que llegaron, pero vamos a ver quién sale. No, esa no es la idea. Porque usted debe estar presto a servir. Si usted es discípulo, debe estar presto a hacer discípulos también. Y créanme que a veces no se necesita salir tan lejos para encontrar aquí mismo jóvenes, varones o mujeres que necesitan orientación, que necesitan acompañamiento, que necesitan ayuda, que necesitan consejo, que necesitan consuelo. Alguien que ore con ellos, alguien que los aliente, que los motive, que les llame y que les pregunte ¿por qué no viniste? Y no debemos esperar que solamente lo haga el pastor de la iglesia o el que de alguna forma está más cercano a ese joven. También usted pregúntese, ¿a quién puedo yo asistir? ¿A quién le puedo yo brindar mi consejo, mi apoyo, aliento? Miren lo que el texto dice. ¿Qué se debe enseñar? La piedad, ¿cierto? El currículo, la escritura. Para eso tienen toda la palabra de Dios. ¿Quién debe enseñar? Dice, los ancianos, tanto hombres como mujeres. Que también está como el otro lado de la moneda, que también el joven tiene su responsabilidad en buscar un anciano para ser discipulado. No solamente el anciano en el servicio, que obviamente pues lo que estás mencionando, pero también el joven buscar esa madurez en el ejemplo de un anciano que lo pueda discipular. Porque entonces también el joven se queda sentado y no es el propósito, ya sea hombre o mujer. Las mujeres buscar una anciana y el hombre buscar un anciano, con las características que menciona la Biblia de lo que es un anciano o un anciano. Claro, ese es un aspecto muy importante. Nuestra cultura ha vendido la idea al joven de que debe buscar a otro joven. Realmente eso es un ciego guiando a otro ciego. Y dice la Biblia, los dos caerán en el hoyo. Y es la experiencia que muy comúnmente he visto cuando se trata de, entre comillas, de ministerios juveniles. Ponen a un joven a guiar a otros jóvenes. Ese no ha podido ni siquiera solucionar toda su conflictividad. Y llegan otros 50 más a traerle toda la carga de sus dificultades. Y resulta que el uno queda aplastado junto con el resto. Y así no llegan a ninguna parte. Aquí se da también un principio importante de discipulado y de amistad. Con respecto a eso, y es lastimoso a veces traer ejemplos que no son de iglesia, pero a un amigo me comentaba el tema de allá de los chinos, de los japoneses, que son instruidos desde que nacen por los ancianos, y los ancianos son los que mandan y los que dirigen siempre todo lo que se debe hacer. Y es interesante ver esa forma como manejan ellos, que es lo que se debiera aplicar entre los cristianos, ¿verdad? Es que el modelo de la Biblia siempre apuntó, si usted ve por lo menos todo el libro de Proverbios, quien está enseñando al joven no es otro joven, sino un anciano que ha vivido toda una experiencia de incluso malas experiencias, porque está describiendo todos sus errores en la vida y todo lo que pasó. Mira, yo pensaba esto y resultó esto. Un anciano como el de Eclesiastés que dice, yo viví esto, me equivoqué en esto, pensé que esto era la vida, pensé que esto era el sentido de la vida, pensé que en las posesiones se encontraba, pensé que en el placer, pensé que en esto, y terminé. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que el resto es vanidad. Entonces, es importante que esa persona que ha vivido esa experiencia, y cuando hablamos de experiencia,
no solamente las positivas, sino las realidades de yo no hice esto cuando tenía tu edad, no hice esto, no hice esto, no hice esto y las consecuencias, míralas aquí. Por eso es que te estoy diciendo que no lo hagas. Miguel. Se apagó. Habla, que tú tienes la voz fuerte. ¿Qué? Aló. Ajá. Sí se oye. Buenos días. Quería pues anotar algo. Vemos que la Biblia resalta la labor que debe tener un anciano, bueno, en este caso, anciano y anciana, pero vemos que lamentablemente como está diseñado la sociedad en estos momentos, lejos de resaltarla, lo que hace es relegarla. Por lo menos si nos vamos al campo profesional, es donde más sufren discriminación de las personas que están en la edad adulta. No se les da la oportunidad de que trabajen. Y lo otro también, vemos que hoy en día hay muchas personas jóvenes que tienen el rol de jefe en empresas donde a veces muchos de sus empleados son personas mayores. Y si bien esa persona joven tiene la obligación de dirigirlo, a veces vemos que tratan de muy mala manera a una persona que es mucho mayor que ellos, no saben cómo corregirlo, cómo direccionarlo. Sería bueno como que llegara como a notar qué tan bueno es que una persona joven esté en un cargo de alto rango dirigiendo a gente que es mucho mayor que ellos, que también tienen experiencia. En la Biblia hay un solo ejemplo y creo que hay un solo ejemplo y es negativo y es el del, creo que es Jeroboam, que sucede Roboam, que sucede a Salomón y se rodea para terminar el pastel de los asesores de su misma edad. Los ancianos que fueron asesores de su padre le dijeron, mira, no hagas esto, si tú haces esto te ganas el corazón del pueblo y vas a tener un pueblo fiel. Pero también los jóvenes, no, ¿quién dijo? Eso es mentira, eso es mejor hacer esto. Se inclinó por el consejo de los jóvenes y terminó en una ruptura de todo el pueblo. Pablo también instruye a Timoteo y le dice, porque se puede dar el ejemplo que en este caso un pastor joven tenga que corregir a una persona de mayor edad. Y miren lo que Pablo le dice a Timoteo, dice, corrígelo como si le estuvieras hablando a tu papá. Dice, colócate en el lugar de hijo y háblale como si fuera tu madre o tu padre. O sea, es un principio de respeto porque obviamente, dada la pecaminosidad, ningún ser humano es infalible. O sea, todos estamos sujetos a la corrección y todos debemos tener la sabiduría de asumir esa corrección cuando proviene de acuerdo a la enseñanza de la Escritura. Yo creo que pero ya se acabó el tiempo. ¿Quién fue el que levantó y terminamos? Yo creo que fue... Bueno, yo quería aportar algo. Creo que, somos conscientes de que hoy en día hay una exaltación a la juventud, sí, física y mental, ok. Pero creo que nosotros como padres tenemos que revisar la forma como estamos educando a nuestros hijos. Hoy se ve que los niños son los reyes de la atención en el hogar. O sea, que los padres giran alrededor de los hijos. Enseña al niño a respetar al adulto, a respetar a sus padres, a que si es mayor y está hablando. He visto casos de niños que al anciano le dicen, cállate que tú estás hablando así, y los papás no lo corrigen. Entonces hay que revisar desde nuestro entorno qué estoy haciendo yo por fomentar o no esa creencia, esa cultura, exaltación a la juventud que es tan efímera. Sí, eso es importante que lo meditemos y tomemos las correcciones del caso. Y bueno, este tema yo sé que tiene mucho de reflexión, pero ya se nos acabó el tiempo. Vamos a orar para terminar.